Ahora vamos a explicar rápidamente lo que son las resistencias en paralelo. Hemos visto las resistencias en serie, que son cuando ponemos dos resistencias una seguida de la otra. Entonces la resistencia equivalente total es la suma de las dos. Bien, cuando las ponemos en paralelo significa que las ponemos en ramas paralelas, como bien dice el nombre, ¿no? Ponemos por aquí, se bifurcan en dos caminos y en cada uno de los caminos hay una resistencia que se vuelve a juntar al final de las resistencias en un único camino. Eso es ponerlas en paralelo. Y la resistencia equivalente a las dos sería esta. Y el cálculo se hace sumando el inverso de las resistencias. Es decir, sumando, haces el inverso de una, haces el inverso de la otra, sumas los inversos y haces el inverso de la suma. Y así es como se halla. Como norma general, cuando las resistencias son iguales, hemos puesto aquí por ejemplo que son las dos resistencias de 5 ohmios, el resultado va a ser la mitad. Si no fueran iguales no sería justo la mitad, sería más o menos. Pero cuando son iguales da justo la mitad. Es más, la mitad es el máximo valor. Cuando son desiguales va a dar menos que la mitad siempre, ¿de acuerdo? Ahora, para que entendamos cómo funcionan las resistencias en paralelo, vemos aquí un diagrama que imaginemos que esto es un tubo de agua. Entonces, el agua llega por aquí y se bifurca en dos caminos. Por aquí hay más resistencia y por aquí menos. Entonces, como hay más resistencia, va a pasar menos corriente que por aquí. Y al final se juntan y sigue siendo la misma corriente que había al principio, ¿vale? Entonces es importante saberlo, que en un circuito la corriente que vaya por aquí va a ser la misma que vaya por aquí. Y la suma de las dos corrientes por las dos ramas va a ser la misma que la rama principal. Es decir, la rama principal va a llevar una corriente, las ramas secundarias van a llevar una corriente propia, y la suma de esas dos corrientes va a ser la intensidad que salga después. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos 12 voltios y dos resistencias, una de 5 ohmios y una de 10. Entonces la resistencia total será la suma, el inverso de la suma de las resistencias. 1 entre 5 más 1 entre 10 va a dar igual a 1 entre, esto lo multiplicamos por 2, 2 5 más un décimo, ¿vale? Y el inverso de todo esto va a dar 10 entre 3. Es una resistencia de 3,33 ohmios infinito. Como tenemos una resistencia total de 3,3 ohmios, la intensidad total va a ser el voltaje total entre la resistencia total, que es 12 voltios entre 3,33, que esto da igual a una intensidad total de 3,6 amperios. Esa es la intensidad total. Ahora, ¿qué intensidad va a pasar por cada rama? Como el voltaje se comparte, es decir, de aquí a aquí hay 12 voltios. Entonces, por esta rama va a haber 12 voltios y por aquí va a haber 12 voltios. Entonces, 12 voltios entre 5 ohmios es igual a la intensidad 1, que es igual a 2,4 amperios. Y 12 voltios entre 10 amperios, entre 10 ohmios, va a dar igual a 1,2 amperios. Si nos damos cuenta, la suma de las dos corrientes va a dar la corriente principal, ¿vale? Ahora, una cosa que vamos a aprender también es que la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Como el voltaje es intensidad por R, pues dará que la potencia es intensidad al cuadrado por R. Y como la intensidad es voltaje entre R, dará que la potencia también es igual al voltaje al cuadrado entre R. Entonces hay que saber las tres fórmulas. Que potencia es igual a voltaje por intensidad, potencia es igual a intensidad al cuadrado entre R por R, y potencia es igual a V al cuadrado entre R.